Bueno, llegamos a un punto en el que Moodle ya empieza a complicarse de verdad, que es el tema de creación de preguntas. Bien, partimos de nuestra asignatura, la asignatura de ejemplo, volvemos a columna de la izquierda, apartado administración, última opción, que es el banco de preguntas, y ahora sí, clicamos en preguntas. ¿Vale? Vamos a crear preguntas. Lo primero es elegir en cuál de las categorías, en cuál de las carpetas voy a guardar esa pregunta que voy a crear. Se podrían subir un montón de preguntas a la vez, pero eso es más complejo, ¿vale? Tienen que estar escritas en determinado formato y bueno, ya lo veremos en otro cursillo, ¿vale? Vamos a hacer las preguntas una a una. Primer paso, elegir la categoría. Estamos ya en la asignatura, dice por defecto en EG. Si creamos aquí ya, le damos a crear nueva pregunta, nos la haría visible desde cualquiera de, o sea, para cualquiera de las unidades. Sería por defecto en la asignatura. Pero si la queremos tener ordenada, vamos en el mismo desplegable, vemos que por debajo nos aparece, con una sangría aquí, nos aparecen los dos temas que me he inventado antes. Pues venga, pues me he inventado una para el tema 2, historia de Moodle, ¿vale? Y ahora sí, ya podemos crear una nueva pregunta. Le damos a crear nueva pregunta y la primera opción que nos da es elegir el tipo de pregunta que vamos a agregar. Yo siempre en Moodle hago esta, la de opción de respuesta múltiple, es decir, el clásico test de 4 respuestas posibles, ¿vale? Pueden haber más o menos, puede ser 3, puede ser 8. Pero luego, fijaos que si clicamos la que os digo, viene la descripción de en qué consiste esa pregunta aquí a la derecha. Y tenemos este montón de opciones. Podemos hacer de verdadero o falso, de respuesta corta, entonces hay un huequecito que hay que rellenar. Bueno, hay toda esta serie de opciones, ¿vale? Si tenemos imaginación o tenemos un libro que nos ofrece preguntas de estos tipos y queremos cogerlas aquí, da igual, podemos tener un banco de preguntas con todo tipo de preguntas y luego en un examen determinado hacer mezcla y pueden abrir una parte test, otra de otro tipo, pero bueno, eso ya es premium, para el que domine mucho. Yo ya os digo, llevo 3 años con Moodle, solo lo utilizo Moodle para hacer exámenes y solo de este tipo. Así que le damos a siguiente, pregunta de tipo test. Y ahora aquí sí que hay que ir pasito a pasito porque hay un montón de opciones, ¿vale? En categoría, ya la hemos elegido antes, estamos en historia de Moodle. Nombre de la pregunta es como el nombre corto de la asignatura, ¿vale? Es una pequeña clave que nos servirá para tenerlas clasificadas, ordenadas las preguntas sin necesidad de leerlas enteras cada vez que queramos seleccionar alguna, ¿vale? Pues unas palabras claves que nos recuerden. Por ejemplo, yo a esto le voy a poner año nace Moodle, ¿vale? Me lo voy a inventar porque no lo sé, ¿vale? Pregunta. En el texto de la pregunta formulamos la pregunta. ¿En qué año se creó Moodle? ¿Vale? Que, insisto, yo no tengo ni idea, pero bueno. Podríamos, como veis, modificar el texto con negrita, cursiva, todas estas cosas, añadir fotos, se puede poner una foto y que identifiquen partes o lo que sea, o sea, es muy trabajado esto, ¿vale? Puntuación por defecto la vamos a dejar como está, 1. Cada pregunta vale 1 punto. Luego el propio programa de Moodle nos corrige y nos da la nota sobre 10, ¿vale? Más abajo, retroalimentación general. Nada, ni tocarlo porque yo no quiero que mis alumnos cuando acaben el examen vean la nota y vean las respuestas. Más que nada para evitar barullo dentro del aula, ¿vale? Ya verán otro día la nota cuando yo se la dé. Una o varias respuestas, si queremos que varias de las respuestas sean acertadas. Yo dejo solo una, las otras 3 son falsas, ¿vale? Barajar respuestas, dejarlo activado. Quiere decir que cada vez que alguien haga un examen, en cada pregunta, la respuesta A, B, C o D estarán en distinto orden de un examen a otro. Con lo cual, si uno intenta copiar, pues la B del otro no será la misma B que tienes tú, ¿vale? ¿Numerar las elecciones? Pues sí, podemos cambiar eso. O sea, hasta aquí no hemos tocado nada más que poner la formulación de la pregunta y un año corto, o sea, un nombre corto para esa pregunta. Y en los cuadros de abajo, las respuestas. Tenemos por defecto 5 posibles respuestas. Si dejamos alguna en blanco, no nos aparecerá luego ninguna. O sea que podemos hacer 3 si queremos, ¿no?
podemos aquí, a ver qué he preguntado, ¿en qué año se creó Moodle? Pues vamos a, me lo invento, 1999, por ejemplo. ¿Vale? Supongamos que es la cierta. Aquí donde dice calificación, le damos el 100% del valor. Vale un punto esa pregunta. La respuesta 2. Pues vamos a inventarnos un año. 1899. Como no había internet es imposible que eso fuera, ¿vale? Calificación. Aquí podemos decir ninguno, entonces sacaría un 0 de esa pregunta, pero yo en los test hago lo típico, que es que si las respuestas posibles son 4, cada 4 fallos reste un acierto, por tanto resta un 25%. ¿Vale? Y así lo haríamos con las otras 3. Vamos a poner otro, el 450 a.C., que también restaría un 25%, y la opción 4 pues vamos a ponerle el futuro, el 2024, y también restaría porque todavía no hemos llegado y Moodle tiene más años que eso. ¿Vale? Bien, ya tenemos la descripción de la pregunta, el nombre corto, todo esto tal, repasamos un poco, 4 respuestas, la correcta vale 100, las otras tal. Tenemos la opción de añadir espacio para 3 opciones más, si queremos que haya 8 respuestas posibles, ¿vale? A mí me aparecerán 4, y luego una serie de opciones que yo suelo dejar en blanco también. Retroalimentación combinada, pues ni tocar. Configuración para múltiples intentos, esto quiere decir que si el examen lo pueden hacer más de una vez, ¿cómo lo vas a calificar eso? Yo les dejo hacer una vez, así que no toco nada. Y marcas, no sé ni lo que es, o sea que tampoco lo dejamos. Y ahora sí, le damos a guardar cambios. Después de guardar cambios, nos aparece marcada en verde la última pregunta que hemos hecho. ¿Vale? Entonces tenemos el tema 2, que era donde estábamos poniendo la pregunta. Tenemos la opción de mostrar otras subcategorías si las hay y tal. Y podemos seguir creando preguntas, crear nueva pregunta o cambiar de categoría y crear una nueva pregunta también. Bien, pues nada, a practicar. Es engorroso, pero cuando pase el tiempo podemos tener cientos de preguntas organizadas.